Santiago capítulo 4, verso 17. El domingo pasado compartíamos acerca de los pecados de comisión, que son todas aquellas transgresiones o la manera en que violentamos nosotros los mandatos del Señor. Vamos a compartir hoy acerca de los pecados de omisión. Y la palabra del Señor nos da parámetros para la vida del creyente. Santiago capítulo 4, solamente un verso, el verso 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque siempre, Señor, nos hablas a tiempo. Tienes el cuidado de revelarte a tu pueblo. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos cada día, Señor, a buscar el conocerte, a anhelar el conocerte, a desear que la obra en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo crezca. Gracias, Señor, por mis hermanos esta mañana que han dispuesto su corazón para estar acá. Queremos pedirte por aquellos que están pasando por situaciones de salud, que tú puedas obrar en esas recuperaciones, Señor, en esas citas que algunos están esperando. De la misma manera, Padre, ponemos a nuestros adultos mayores en tus manos. Te damos gracias por los hermanos que ya están completamente o casi recuperados, Señor. Siempre nuestras vidas están en tus manos. Gracias, Señor, por esta iglesia, por cada ministerio, por el colegio, Padre, y por cada una de las cosas que nos permites hacer. Que siempre, Padre, podamos hacerlas glorificando tu nombre. Ponemos los trabajos, los emprendimientos, los negocios de cada uno de nuestros hermanos, suplicándote, Señor, que puedas permitirnos también abrir nuestros ojos espirituales y entender cuál es tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Háblanos esta mañana, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. No dejamos de lado, Señor, de pedir por las situaciones que se están viviendo allá en el continente europeo. Pedimos, Señor, por esta situación de Ucrania, de Rusia. Pedimos, Señor, por los países del Medio Oriente. Dale sabiduría, Señor, a los gobernantes del mundo. Pero sobre todo, Padre, dale sabiduría a tu iglesia para entender, Señor, que el tiempo se ha cumplido y que estamos esperando tu regreso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, hermanos, no es algo que usted simplemente pueda considerar. Es algo que usted debe obedecer de inmediato. Y este es como un pensamiento que debe ser considerado por todo aquel creyente. Oiga bien, por todo aquel que es conocedor de la palabra, que recibe la palabra. ¿Y por qué, hermanos? Porque la iglesia, uno de los pecados más grandes en que la iglesia está cayendo son los pecados de omisión. El hecho de saber, el hecho de conocer, pero no hacer. Oiga bien. Y esto es tremendo, hermanos, porque la Escritura nos previene. Lucas capítulo 12, verso 47 dice: el siervo que sabe la voluntad de su Señor y no la hace, recibirá mucho mayor castigo. Decía yo en el culto anterior, así como en el cielo, esto me hace pensar, ¿verdad? Que así como en el cielo van a haber galardones, porque van a haber galardones, premios, también en el infierno van a haber premios también, solo que a la inversa, ¿verdad? Ahí sí quizás van a haber niveles de castigo, por acá va a ser más duro el castigo que por acá. En el cielo no van a haber niveles, como enseña por ahí una secta religiosa, que en el cielo van a haber niveles, ¿verdad? No, en el cielo no van a haber niveles, van a haber galardones, eso sí, pero en el infierno posiblemente sí, haya una parte más calientita, así como, ¿ha visto usted? No sé si le ha dado curiosidad de ver los hornitos pequeños, ¿verdad?
dice 300, 200 y por ahí dice tostado, no sé qué, pues posiblemente sea el infierno así. Entre más abajo, más tostado, no sé. Y al final no me interesa. Lo que sí me interesa es que usted esté consciente de cómo está su condición espiritual. ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuenta. Hermanos, todos vamos a dar cuenta. Usted sabe eso, ¿verdad? Todos vamos a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta. A veces es un poco complicado para aquellos que predican cuando se topan con la palabra que confronta, porque hay que decirla y a veces no es fácil, pero hay que decirla porque es la palabra del Señor, y todo predicador comprometido con la predicación de la palabra verdadera lo va a expresar. Hoy encontramos nosotros muchos grupos religiosos en los cuales las verdades de la palabra no se predican. ¿Por qué? Porque es más bonito escuchar sobre la prosperidad. Dios lo va a hacer próspero, Dios lo va a bendecir. Sobre la salud, Dios lo va a sanar, Dios lo va. Sí, y es bonito, y Dios lo puede hacer. Lo puede hacer. Yo estoy convencido que Dios lo puede hacer. Pero también sé que no es el propósito principal del Señor. Es más, Él no. Fíjese que estaba leyendo un artículo por ahí en donde dice que los predicadores contemporáneos, que no deberían llamarse predicadores, sino que expositores, oradores, motivadores, menos predicadores, hacen que la gente tratan de hacer que la gente se enamore de este mundo. Porque quieren lo mejor para este mundo, que el Señor le dé una buena vida en este mundo, un buen trabajo en este mundo, esto en este mundo. Cuando la palabra del Señor nos dice que no amemos al mundo. No podemos nosotros enamorarnos de algo en donde vamos de paso. Usted está consciente que vamos de paso. Esta no es nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna, como dice la Escritura, está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Cristo. Por eso, hermanos, es importante que entendamos que nuestras acciones van a ser el resultado de la naturaleza que está obrando en nuestra vida. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de aquellas cosas que no estamos haciendo y que deben hacerse. Por eso es que Santiago escribe y dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y hay que tener cuidado. Dos cosas voy a compartir esta mañana. Y una es la que afecta y la que impacta nuestra vida espiritual personal. Y la otra es la que impacta la misión de la iglesia, cuando dejamos de hacer lo que Dios espera que hagamos. Cuando el Señor Jesús dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la tentación nos acecha, Él expresa lo siguiente y dice: velen y oren para que no entren o para que no caigan en tentación. Y dos de las cosas que se vuelven importantes, determinantes para la Biblia del creyente son el velar y el orar. No el desvelarse, oiga bien, una cosa es desvelarse y otra cosa es velar. Cuando hablamos de velar espiritualmente, nosotros vamos a la carta del apóstol Pedro y él dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a esta palabra. De hecho, él dice que esta es la palabra profética más segura, a la cual dice: hacéis bien en estar atentos. El velar, hermanos, es el hecho de estar atento al cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Y una de las cosas, hermanos, que es determinante para esto es la relación que usted y yo tenemos con la Escritura. Y aquí viene lo primero.
Cuando hablamos de las cosas que impactan nuestra vida espiritual, cuando dejamos de hacerlas, son pecados de omisión. Una de ellas es la relación con la palabra del Señor. Hoy en día, muchas personas, muchos creyentes no tienen una relación con la palabra del Señor, no tienen un deseo por la palabra del Señor. Miren qué tremendo. Porque yo desde que tengo uso de razón, memoria, siempre he escuchado, la palabra de Dios es el alimento espiritual. Siempre. Pero hay personas en las congregaciones, dentro de las congregaciones, que no tienen una relación personal con la palabra del Señor. No la conocen. Y por consecuente no conocen cuál es la voluntad del Señor. Lo están omitiendo de sus vidas. Qué tremendo. Porque esta es una negación también al Señor. Oiga bien, una negación del Señor para nuestras vidas. No puede haber una relación con Dios sin su palabra. Es imposible. Y por eso, hermanos, nosotros debemos entender que si no tenemos esa relación con la Escritura, si no hay un deseo de tener esa relación con la Escritura, tenemos un problema grande. Porque estamos cayendo en pecados de omisión. Porque estamos dejando de hacer lo que teníamos que hacer. Y yo les decía en el culto anterior, imagínense que, y de hecho vamos a hablar de la palabra y la oración. Y si vamos a la realidad, hermanos, tanto el estudio bíblico como el culto de oración son los que menos gustan, son los que menos se desean. Si no, aquí estuviéramos. Y no hablo solo de esta iglesia, aunque esta iglesia no es la excepción tampoco, pero de las congregaciones en general. No son los cultos de oración, no son los estudios bíblicos los que más se llenan. ¿Por qué? Porque estamos omitiendo aquello que es tan necesario para nuestra vida. Y como lo dije en el culto anterior, y aunque se puede escuchar feo, si usted puede, oiga bien, y no lo hace, usted va a dar cuentas. Usted va a dar cuentas. Yo voy a dar mi cuenta también. Yo no quiero que el Señor me diga, ¿y por qué no les dijiste? Es que se iban a enojar conmigo. Es que ya no les voy a caer muy bien. Ya no me van a querer, ¿verdad? ¿Y por qué no les dijiste? Para que no se enojaran. No. El día que el Señor me pregunte, yo espero decirle, yo se los dije. Pero es responsabilidad suya el hacerlo. Es responsabilidad suya el hacerlo. Y acuérdese que esto puede tener consecuencias eternas para su vida. Puede tener consecuencias eternas para su vida. Este pueblo, dijo el Señor en más de una ocasión, de labios, pero su corazón. Va a haber mucha gente en las congregaciones, hermanos, que cantaba bien bonito. Va a haber mucha gente en las congregaciones que predicaba, pastores, mal llamados pastores, ¿verdad? Y va a haber mucha gente bien servicial, qué bueno, el hermanito. Va a haber mucha gente que se va a quedar y se va a ir al infierno porque su corazón nunca estuvo cerca del Señor. Y esta es una de las verdades bíblicas más tremendas. Y por eso, hermanos, el Señor nos habla a tiempo. Si no tenemos una relación con la oración, mire, hermano, qué tremendo es el hecho de que para nosotros la oración es algo innecesario, fíjese. Quizás hasta la aborrecemos y a veces yo digo, no sé, hay que seguir orando. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos nosotros nuestros ayunos, como los tienen todas las iglesias, una vez al mes. Pero muchos no tienen tiempo, 4 horitas al mes, pero tienen tiempo para muchas otras cosas. Y quieren pasar una eternidad con el Señor. ¿Dónde está realmente el corazón entonces? Esos son los pecados de omisión que muchas veces, hermanos, cometemos.
y tiene consecuencias eternas, hermano. Claro que sí. Porque cuando su naturaleza no lo mueve a hacerlo, es que hay un problema. Cuando su naturaleza no lo mueve a congregarse, a venir al estudio, a ir a la oración, a ir al ayuno, es que hay un problema espiritual. Cuando usted le emociona salir con su familia, y no es malo, porque a mí me gusta salir con mi familia. Cuando usted le emociona salir con sus amigos o con sus amigas, y no es malo. Pero hay quienes solo para eso se emocionan, pero las cosas de la iglesia no. Ahí sí hay un problema. Y es la realidad de la vida de muchos. Oiga bien. Y el problema, hermanos, es que esto tiene trascendencia eterna. El Señor dice: este pueblo de labios me honra. Hermanos, nosotros estamos viendo tantas cosas que están pasando. Yo me siento de repente, veo las noticias y digo, veo el contexto y digo, el Señor viene pronto. Gente que está predicando en las redes sociales, gente que está abriendo Facebook Live, gente que está mandando mensajes por el Instagram, gente que está, o sea, hay una predicación ahorita del Evangelio de una manera tremenda. Muchos que ni tan siquiera hablaban de la palabra del Señor se han convertido a la palabra del Señor. Hay, hermanos, evidencias claras que el Señor viene pronto. Y muchos, bien, gracias. Seguimos cayendo en esos pecados de omisión. Hemos dejado de lado aquello que le da realmente vida a la experiencia del Evangelio. Y a veces, hermanos, es triste y a veces es duro decirlo, pero es la realidad de muchas congregaciones hoy en día. Y no somos la excepción, ¿verdad? Hemos dejado de lado nuestro primer amor. Ya no hay pasión para muchas cosas. Y claro, el impacto, oiga bien, trasciende a la iglesia y su trabajo como iglesia. Porque si usted está omitiendo todo aquello que le permite crecer en el Señor, porque acuérdese que, y lo hemos venido diciendo domingo a domingo, el creyente crece, el creyente lleva fruto. Si usted está tranquilo sin hacer nada, hay un problema en su vida. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, y el Señor habla de la vid, oiga bien, el Señor es claro y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y oiga lo que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, fíjese que solo me lo quitará, dice, ¿verdad? Pero no solo eso, dice, lo voy a echar al fuego para que se queme. Y yo cuando leí este pasaje estaba pensando, todos tienen plantitas y árboles en sus casas, ¿verdad? ¿Se ha fijado que a veces se les pega otra plantita ahí, monte o algo? En el mejor de los casos, cuando es monte, o si no se les pega el matapalo, ¿verdad? Que pareciera que como que es del mismo palo y no es, solo que uno se da cuenta que no es porque su color y forma es diferente. A nosotros nos pasó con el palo de aguacate en la casa. Y verá qué tremendo, porque el tal matapalo, no sabíamos nosotros que empezó a comerse el palo por adentro. Y en el año pasado fue, que lo cortamos, porque ya en el invierno se movía y a uno sentía que le caía encima. Ese palo era viejísimo. Y cuando lo cortamos, porque el matapalo lo mató, adentro estaba hueco. Mire qué tremendo. Hueco, así, un gran hoyo así, con agua. Y cuando lo cortamos, abajo, como que era fuente, va a brotar agua. Ríos de agua viva. No, se lo comió el matapalo. Así como muchos creyentes están huecos por dentro. Exactamente igual. A eso se refiere la Escritura.
esos pámpanos que no llevan fruto. Ahora, el que sí está en el Señor, oiga lo que dice, y esto es hermoso, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego les dice una de las cosas que si no las entendemos, hermanos, y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Mira el impacto de la palabra. Pero lo he dicho en cultos anteriores, a nosotros se nos olvidan los pasajes, incluso del mensaje anterior, que sería una buena dinámica, que comenzáramos cada mensaje haciendo las preguntas, así como en la escuela y en la universidad, que comenzáramos el mensaje haciendo preguntas del mensaje anterior, porque se nos olvida. Y claro, como tampoco, si no hay una relación con la palabra, también no sabemos ni pasaje ni nada, no sabemos nada de la voluntad del Señor, y por eso estamos ahí sentaditos, paraditos, sentaditos, pero sin fruto. Y el problema es que eso tiene consecuencias eternas. Por eso es que en aquel día, hermanos, van a haber tremendas sorpresas. Incluso dice la palabra que algunos le van a decir al Señor, mira Señor, si en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. O sea, sí, lo hicieron en mi nombre, pero para beneficio de ustedes, les va a decir el Señor. Para eso lo hicieron, para gloria de ustedes. Usaron mi nombre, les va a decir el Señor. Claro que sí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, nosotros no podemos estar creyendo que vamos a tener una herencia en los cielos si estamos todo el tiempo cayendo en pecados de omisión, si no hay un deseo por leer, si no hay un deseo por congregarse, si no hay un deseo por orar. Mire, hermano, nosotros no vamos a poder justificarle nada al Padre ese día. Yo no voy a poderle decir esa lista de justificaciones que les decía al inicio. No es que no se los dije, Señor, porque se iban a enojar conmigo. Es que no se los dije porque se iban a sentir mal o les iba a caer mal. No. Yo espero poderle decir al Señor en lo poco que pude hacer, Señor. Pero usted va a dar cuenta y usted no va a poder decirle al Señor, ay, es que llegaba cansado. Ay, es que no tenía tiempo. Ay, es que es bien peligroso. Ay, es que ir yo solito o yo solita. Ay, usted va a poder inventar lo que quiera, pero nada de eso posiblemente sea válido ante el Señor. Porque al final, hermanos, honestamente, no hacemos lo que no queremos. No le ponemos interés a lo que no nos interesa. Y así es. Y por eso caemos en los pecados de omisión. No me interesa leer la Biblia. Pongo excusa, que estoy cansado, que me duele la vista, que hago esto, que ya vengo noche, que me tengo que ir temprano. Y lo mismo hacemos para orar. Y lo mismo para congregarnos. Todas las del mundo, todas. Hermanos, estamos cayendo en pecados de omisión. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, hermano, que la palabra del Señor nos habla siempre a tiempo. El impacto que esto tiene es que tampoco somos parte de la vida y el propósito de la iglesia. Y ahí estamos omitiendo lo que era necesario hacer. Nunca somos parte del evangelismo porque al final ni nosotros mismos estamos convencidos del evangelismo, fíjense. Nunca. No le hablamos a otros del evangelio porque ni nosotros somos nada. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y el Señor estableció un parámetro. Mire, es que la palabra del Señor es tan perfecta y Él estableció un parámetro. De gracia recibieron, de gracia ven y van a dar. Nadie se puede quedar con el evangelio. Entonces, el hecho de no tener o de omitir todo aquello que edifica nuestra vida de manera personal y que muestra lo que realmente somos, tiene un impacto también a donde pertenecemos o a la congregación de la que formamos parte.
Porque tampoco vamos a tener deseos de ser parte de nada de la vida espiritual de la iglesia. De nada. Bien, gracias, ¿verdad? Hermanos, es tiempo. Es tiempo, oiga bien, de que muchos de nosotros hagamos un alto. Porque el Señor nos está hablando. Yo a veces me quedo sorprendido de cómo el Señor está moviendo a la gente. Íbamos a comenzar ahora el culto y habían dos hermanas allá afuera y le dicen a la hermana Milita, que vende las yuquitas, mire, queremos unos tratados. Entonces no sé quién de mis hijos les dijo que se los iba a vender. Yo le digo, domingo no abrimos. Pero no sé qué pasó y ya no le abrieron. La señora regresó y yo iba pasando atrás y dice, es que queremos los tratados. Y entonces, venga, se los voy a ir a entregar. Hermano, es que andamos repartiendo tratados, pero así con aquello de que, hermano, tenemos la necesidad de ir a repartir tratados. Porque quieren extender el evangelio, porque quieren compartir una buena nueva. Y muchos en las congregaciones, bien, gracias. Yo me quedo admirado, porque mucha gente ahora lo está haciendo. Y utilizando los medios que tienen. Si fue un tratado, usan sus redes sociales, usan su Instagram, usan para cosas buenas, no para estar poniendo bobadas ni tonteras, ¿verdad? Para cosas buenas. Pero también hemos llegado al tiempo que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Qué estamos esperando, hermanos, para entender que Cristo viene pronto? ¿Qué estamos esperando para darnos cuenta que hay una urgencia de volver a la santidad? ¿Qué estamos esperando para ser parte de la vida y la experiencia de ser la iglesia? ¿Qué estamos esperando, hermanos? Porque aquí viene lo maravilloso, ¿eh? Cuando hay disposición, cuando hay determinación, el Señor le ofrece todo. Y su palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Pídala. ¿Que cómo se la va a dar? De manera que sobreabunde en su vida. Y se lo digo por experiencia. Y se lo digo porque es cierto. Los que nos negamos a hacer las cosas somos nosotros. El Señor quiere obrar en nosotros. Pero cuando usted de repente para y dice, no, yo necesito leer más, yo necesito orar más, yo necesito amar más al Señor, créame que Él obra en el corazón de uno. Pero hay que estar consciente de cómo está nuestra condición. ¿Por qué? Porque también su palabra lo dice, que si confesamos nuestros pecados, dice, primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién de nosotros no peca, hermanos? Todos pecamos. Y estos pecados de omisión son graves, porque conllevan a la negación de Cristo. Oiga bien, o sea, no crea que es una cuestión así, ay, es que yo sin querer no leía, va, Señor, me voy a llegar allá. No, Señor, es que mira, no vayas a hacer así, Señor, si solo de vez en cuando, no, esto es más serio de lo que usted cree. Y al que niegue a Cristo, aquí, Él lo va a negar delante de su Padre. Y al que niegue la obra del Espíritu Santo, que es el pecado que no tiene perdón, porque es blasfemia, parece ya no hay esperanza. Y muchos hoy en día, aún en las congregaciones, están negando la obra de Cristo en sus vidas. Hermanos, el Señor viene más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Usted decide si quiere seguir viviendo sin tomar a Dios en cuenta en su vida, o si usted quiere realmente tomar a Dios en su vida y darle el lugar que Él merece. Usted lo decide. Usted, el Señor no lo obliga, pero como nos ama tanto, nos habla todo el tiempo. Todo el tiempo.
Voy a llegar por ahí, dice el Señor, y voy a tocar. Si ustedes me abren, me voy a quedar a cenar con ustedes. Y este, hermano, no es un pasaje para los incrédulos. Este es un pasaje para los creyentes. El Señor está tocando hoy. Hoy. Usted decide si le abre la puerta o no. Usted decide si sigue viviendo, omitiendo todo aquello que usted sabe. Después de escuchar, usted tiene responsabilidad. Así funciona. Usted tiene responsabilidad. Y si usted deja de lado todo aquello que sabe, que no solamente necesita, sino que es una evidencia de su naturaleza, usted va a ser responsable también de dar las cuentas ante el Señor. Padre, gracias por tu palabra esta mañana, porque nos habla, Señor, siempre en el momento adecuado, siempre a tiempo, porque nos amas, Padre, y nos has amado desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, y no has apartado ni tu misericordia ni tu gracia de nosotros. Perdónanos porque a veces somos tan indiferentes, Señor. Perdóname a mí, Padre, por la manera en que fallo. Haz de mí, Señor, también una obra buena para ti. Obra sobre esta iglesia, esta congregación y sobre cada congregación donde tu nombre sigue siendo predicado de manera sana. Obra, Padre, obra en el final de los tiempos. Esperamos tu regreso y que tu reino, Padre, que tu reino, Señor, sea establecido. Ponemos esta semana en tus manos, Señor, encomendando todo aquello que hemos de hacer, conscientes de que la bendición está en nuestra vida y nos acompaña todo el tiempo. Ponemos desde ya el culto de la tarde, a las 2 de la tarde, Señor, que podamos confortar los corazones de los que estemos acá por medio de tu palabra también. Todo esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.